Hola, ¿qué tal? Yo soy Iraíz y el día de hoy quiero compartir contigo el tema de el chantaje. ¿Qué sucede cuando estamos inmersos, sobre todo en las relaciones personales, en las relaciones sentimentales, con una persona que de repente tiende al chantaje? Es decir, va a hacer uso de este para llegar a un camino que viene siendo ese chantaje emocional, ese maltrato emocional que de alguna forma las personas aluden como algo sano cuando no tienen precisamente la capacidad de discernir entre qué es algo razonable y sano y aquello que ya no lo es. Voy a estar volteando a ver las notas que el día de hoy he preparado para este tema, porque existen muchos ejemplos, pero también términos e incluso citas que de alguna forma me parecen muy importantes y por ello quiero compartírtelos para que vayamos robusteciendo ese criterio a la hora de estar precisamente en una relación sana y cuando no lo sea, ver la forma de virarla precisamente a ese camino de que ésta nos contribuya, nos sume de alguna forma a nuestra vida y no se la viva restándonos y de alguna forma presionándonos a tener siempre este tipo de situaciones, este tipo de problemas, porque no sepamos cómo poder ir de alguna forma corrigiendo todo lo que estamos viviendo en nuestro día a día y que estemos siempre a la espera de qué más va a suceder, pero esperar de alguna forma todas aquellas cosas negativas que en el día a día se presentan. Y bueno, por eso es que si no me estás viendo que todo el tiempo volteo a la cámara, es por eso. Y bueno, pues vamos a comenzar. Así es que dentro de lo que es el chantaje entre las parejas, precisamente hablamos de una manipulación emocional. ¿Cuál es el problema? Cuando hablamos de manipular puede ser unidireccional, es decir, que solamente una de las dos personas genere ese tipo de chantaje emocional, pero también bidireccional, que de alguna forma ambas partes estén generando ese tipo de, vamos a llamarlo de toxicidad a la relación y que se esté generando ese daño de un lado hacia el otro. De igual forma, me gustaría compartirte que una vez que se llega precisamente a esta manipulación emocional, hablamos de que se puede caer en una, digamos, una lucha de poderes, pero bueno, me gustaría compartirte propiamente lo que de alguna forma se conoce como un chantaje. Y bueno, como definición encontramos que el chantaje es la coacción efectuada sobre alguien para obtener un beneficio propio. La realidad es que las parejas de alguna forma surgen precisamente para que en lugar de que estés coaccionando o que estés obligando a la otra parte a hacer algo que tú quieres para un beneficio propio únicamente, pues una relación surja para que se comparta, para que se conviva y también para construir todos esos objetivos que tenemos que no solamente requieren de ti, porque por ejemplo algunos objetivos como lo es formar una familia, pues requieren de alguien más, no solamente de ti como persona autónoma para poderla llevar a cabo y para precisamente poderla construir. De igual forma, hablamos de que muchas veces de una sana relación o de una relación cuando apenas está iniciando, cuando en realidad no se tiene como que mucho tiempo de estar conviviendo, de repente se puede llegar a una batalla campal. ¿Y cómo vas a llegar a esa batalla? Cuando empiezas a tener muchos roces, cuando de alguna forma, ya sea consciente, inconsciente o de alguna forma también puede darse voluntario que seas consciente de, puedes llegar a este tipo de batallas campales porque sencillamente has comenzado a decidir que lo que tú quieres es, digamos, o lo que tú quieres, lo que tú piensas, lo que tú crees es lo único importante y comienzas a quitarle, a restarle precisamente esa libertad de elegir a la otra persona porque te vuelves de alguna forma una persona que exija únicamente a la otra parte a que todo lo que es tuyo, tu forma de pensar, tu forma de ser, tu forma de actuar es lo correcto y sin embargo no le permites que esa persona elija, simplemente la estás sometiendo. Así es que, bueno, esto puede ser de forma consciente, como te lo menciono, pero también hay algo bien importante que se menciona mucho dentro de estos temas, que es cuál es el arma que estás utilizando como persona chantajista para que puedas de alguna forma someter a la otra parte. No solamente es toda la cuestión emocional, la realidad es que muchas veces puedes actuar o ese es el, digamos,
la meta, el que puedas controlar a la otra persona a nivel emocional, pero también está toda la cuestión económica, toda la cuestión de alguna forma de tu libertad. Por ello, estaba yo analizando que precisamente cuando surge una discusión, muchas veces, y yo creo que no necesariamente que ya tengas una pareja con la que estés compartiendo un espacio, muchas veces inclusive cuando estás simplemente en una relación, por ejemplo, de novios, en donde de repente algo haces o dices o vas a algún lado y la otra persona no está de acuerdo y se hace uso del arma del silencio, es decir, que muchas veces esa persona lo que va a hacer es te va a dejar de hablar porque se haga el digno, la digna, el enojado, la enojada, porque sienta que de alguna forma algo más fue importante que esa misma persona y lamentablemente hacen uso del silencio como que no te hablo, déjala que te busque. Ahí estamos nuevamente reincidiendo en todas esas pseudo verdades universales que nos quieren vender, que seguimos viendo y lamentablemente que muchos siguen de alguna forma metodológicamente porque dicen eso es lo que hay y no la busques o no lo busques, deja que te busque, deja que te hable, tú manténle, quítale el habla, mantén esa línea, mantén más bien ese espacio, ese tiempo donde no le hables para que te busque, para que te ruegue. Eso es totalmente absurdo. Al final del día, el silencio es una forma de chantaje. Una cosa es que tengas, que en el momento te hayas molestado y digas, para no discutir, para no escalar esta discusión y esta molestia, un minuto de silencio, mira, tú por tu lado, yo por el mío, estoy realmente molesta o en tu caso quizás molesto, en este momento no deseo hablar para no herirnos, para no pronunciar palabras que de alguna forma nos puedan lastimar una vez que todo esto se haya tranquilizado. Entonces, ese silencio es muy válido. Yo creo que todos deberíamos de recurrir a que es un silencio momentáneo, pero tampoco al chantaje de le dejo de hablar y que me busque y que me ruegue. Creo que eso es totalmente absurdo. La otra situación que se da es cuando de alguna forma la persona que te hace un daño, un chantaje, después te la voltea y actúa como una persona celosa y las víctimas, por decir así, de este chantaje, interpretan como que, ay, me está celando porque le importo, porque me quiere, porque no. Los celos al final del día, muchos dicen, es la inseguridad de la persona, independientemente de que lo sea o no, la realidad es que es una forma de control, una forma de poder chantajear emocionalmente a la pareja y por eso es importante que no caigamos en esto, que mejor los celos no son malos en la debida medida, en el sentido estricto de que es una sensación, si existe es porque sencillamente todos la podemos tener, pero que mejor que seas una persona tranquila, que veas la vida como es, que por ejemplo dicen, pues es que se pone celoso porque la ven pues con la pena, o sea, la realidad es que todos tienen ojos y pueden admirar la belleza, pero siempre y cuando no falten al respeto, no hay motivo para que te pongas celoso porque seguramente tu pareja, si de verdad quiere estar contigo, te va a respetar y va a dar el lugar, no va a propiciar que de alguna forma siga quizás el que a una persona le haya llamado la atención y por ejemplo estás en una fiesta, le invitan a bailar y esa persona se presta, no es malo que salga a bailar con esa persona, lo aclaro porque aquí van a venir todos los que es que si va conmigo, solamente conmigo baila, pues no, esa persona tiene la libertad, tiene una vida propia, tiene sus propias decisiones que tomar, así es que no confundamos los celos, una cosa es muy distinta cuando se acerca a alguien de forma respetuosa y si quieres bailar adelante, en el ejemplo que te estoy colocando, y si no, simplemente te lo agradezco, pero no es mi deseo, o estoy muy bien en este momento, no deseo bailar, te lo agradezco y nada más. Pero bueno, no hay que enmascarar los celos precisamente como ese chantaje emocional al que muchas personas tienden a caer y que de alguna forma lo están escudando en el sentido de que porque le importo, porque realmente me quiere, porque X o Y situación, por eso me cela. Los celos no son buenos mucho menos en exceso y si los puedes evitar porque exista la confianza y la comunicación, qué mejor, porque al final del día quien es celoso es quien va a pagar la peor parte en el sentido de que su organismo es el que está sujeto al sube y baja de todas esas emociones y que seguramente dentro de ellas estará el enojo que no es nada sano para tu organismo. Y bueno, voy a continuar tocando alguna de las notas que tengo, que es por ejemplo la de Samuel, no sé si se pronuncia Butler o Butler, pero es Samuel Butler, por ejemplo, digo por decirlo así, perdón, que dice precisamente, para hacer la paz se necesitan dos, pero para hacer la guerra basta con uno solo. Nuevamente te lo repito, para hacer la paz se necesitan dos,
pero para hacer la guerra solamente basta con uno solo, perdón. Esta nota es de Samuel Butler, así lo voy a pronunciar, y bueno, todo esto viene porque realmente cuando existen de alguna forma las amenazas que dan pie a un estado de victimismo de la otra parte, porque uno, recordemos que es quien amenaza y la otra parte se vuelve la víctima de estas amenazas, se puede llegar a un punto en donde ya no exista un retroceso, sino al contrario, existe un escalamiento de esa agresividad. Por ejemplo, la manipulación está presente cuando se intenta controlar lo que hace, dice, quiere e incluso a veces ya con un tiempo más prolongado de convivencia lo que la otra persona piensa. Cuando se exige sin dar ese tipo de opciones, precisamente que la otra persona elija lo que realmente quiere decir, no estás haciendo algo positivo, no le estás protegiendo o lo estás protegiendo, sencillamente le estás quitando precisamente esa libertad a elegir. Y por ello, dentro de los ejemplos que se presentan de las personas que son chantajistas y a lo que aluden, por ejemplo, existen los que de alguna forma castigan o se autocastigan. También aquellos que hacen uso del silencio, como te lo mencionaba, del victimismo, por ende, cuando existe ya propiamente una amenaza o cuando existe algo que si me hago la víctima, pues entonces voy a lograr el objetivo más pronto. También están aquellos que actúan con la culpa, con las promesas, con el condicionamiento de yo te doy, pero porque espero recibir algo. Por ejemplo, ahí te voy a mencionar algunos de los ejemplos que encontré que me parecen fenomenales, porque yo creo que si tú no los has vivido, ya sea tu persona, la persona con la que has estado o con las personas que conoces, yo creo que es muy absurdo decir yo no, yo nunca, yo jamás, porque la realidad es que siempre conocemos a alguien o incluso no de esta forma tan chantajista si tú no lo permites, pero al final del día te pudo haber pasado e incluso también lo pudiste haber cometido sin el afán de ser chantajista. Pero bueno, aquí te dejo algunos que a mí sí me parecieron como que encajaban totalmente en este sentido y te los voy a presentar, voy a hacer lectura de ellos. Y bueno, dentro de, por ejemplo, los que se castigan, viene el que, por ejemplo, si no me das dinero, voy a seguir desempleado. Y obviamente no voy a tener el dinero para la gasolina y para ir a la entrevista, pero si tú me quieres mantener, pues a todo dar, ¿no? No tengo ningún problema con ello, pero no me estés criticando ni quejando de que tú sales, trabajas y de repente pues no alcanza el dinero. Ahí te va la contraparte, por ejemplo, de la parte femenina, que eso yo creo que sí lo has escuchado, o al menos en algún programa de televisión, una serie, una telenovela, en algún momento de tu vida lo has escuchado, hasta en un corte comercial, que dice, si no me das dinero, mis amigas se van a burlar de mí. Y eso no te lo voy a perdonar nunca. No te voy a perdonar nunca que mis amigas se burlen de mí, que yo sea la comidilla, la burla, porque de seguro hasta en internet me van a estar de alguna forma balconeando. Así es que eso nunca te lo voy a permitir, nunca te lo voy a perdonar y atenta a las consecuencias. Casi, casi, ¿no? Aquellos que de alguna forma ejercen el autocastigo en el sentido estricto de decir, si tú no estás conmigo, no tiene caso seguir viviendo. Ese es un clásico y hasta de las películas. Otro, sin ti la vida no tiene sentido, me voy a matar. Lamentablemente ya cuando hablas de precisamente de matarte, de acabar con la vida, la verdad es que la única persona que pierde pues es la persona que está chantajeando, inclusive aunque sea solamente en palabra, porque la vida es maravillosa, la vida es hermosa y nacimos solos y solos de alguna forma nos vamos a ir de este mundo, vamos a concluir nuestros días solos y es algo absurdo que estés chantajeando con que sin ti no puedo, sin ti no voy, sin ti la vida no tiene sentido, porque entonces quiere decir que antes de que conocieras a esa persona no tenía sentido, también te podías haber ido y aunque suene absurdo, esto es un chantaje que no debes de aludir ni tampoco permitir que esa persona lo ejerza sobre ti porque sencillamente cada uno somos responsables de nuestra vida. Y bueno, dentro del silencio, por ejemplo, que te manejaba, pues simplemente te dejo de hablar y con ello yo espero conseguir mi objetivo, que es el hecho de que cumplas y digas y hagas lo que yo digo, lo que yo quiero y que
de alguna forma mantengas esa línea perfectamente de entendimiento, que lo que yo quiero y todo, eso es lo único que existe y lo que tú quieres pues no tiene mayor importancia. El silencio es eso que ya te mencionaba, que ya lo tocamos y bueno, algo más vaya de ejemplo. El dar para recibir, es decir, el estar esperando siempre algo a cambio, es por ejemplo, no te preocupes, sobre todo, por ejemplo, yo aquí lo encajé mucho en el sentido de las mamás que son solteras, que de repente es, por ejemplo, no te preocupes, mientras estemos juntos, ni a ti ni a tus hijos les va a faltar nada. O la otra, si me dejas, ¿qué vas a hacer? No sabes hacer nada. Si le vas a dar, bueno, ¿qué le vas a dar de comer a tus hijos? ¿Dónde van a vivir? ¿Cómo van a tener para que vayan a la escuela? Por ejemplo, el victimismo, ¿no? Si no vienes a verme, lo encajé más, por ejemplo, en las mamás que de repente el único hijo o la única hija se les va, se casa y no viven con ellos y de repente, si no vienes a verme es porque no te importo. Si me voy a quedar sola, qué bueno, pero de seguro tu mujer ha de disfrutar mucho, se ha de estar riendo de mí porque ha de decir ella tiene el control, ella o tú haces lo que quieres, de seguro eres un títere, que no te preocupes, porque si el día que me muera ni cuenta te vas a dar, no les voy a dar problemas porque al fin y al cabo ni vienes a verme. El de la culpa, por ejemplo, ahí también encajé en este sentido de que, por ejemplo, como no te preocupas por mí, el día que me muera ni siquiera te habrás dado cuenta. De seguro los vecinos serán quienes te avisen porque ya no me van a ver que salga a regar mis plantas, que ya no salga a dar un paseo por el vecindario, que ya no vaya a tirar la basura, qué sé yo. O sea, un ejemplo de terrenal, vaya, en el sentido de que dices que al final del día no te vean las personas que están acostumbradas, que por ejemplo te ven y te saludan. Algunos de ellos, ¿no? Aquellos que dan la promesa, está súper interesante porque todos en algún momento ejercen una promesa, aunque sea para no volver a hacer algo muy pequeñito, algo que quizás no pueda ni siquiera escalarse a algo agresivo, pero que al final del día todos lo generan, que es, por ejemplo, dame otra oportunidad, te prometo que voy a cambiar. O no me dejes, esto no volverá a suceder, sobre todo aquellas personas que lamentablemente ejercen algún tipo de violencia, perdón, que es muy negativo, pero que al final del día lo ejercen, ojalá que lo dejen de hacer, que dejen de ser chantajistas y actores precisamente de algo negativo. Algo que me gustó mucho es que precisamente dentro de toda esta información que encontré se habla de que cada persona vamos a sufrir en la medida que estemos interpretando las acciones que tienen los demás para con nosotros mismos. De igual forma, cuando analizas y dices, bueno, es mejor una manipulación que sea bidireccional o unidireccional, y lo que encontré es que realmente ninguna, porque no deja de ser una manipulación que va a tener una consecuencia emocional. Pero en el sentido de que, por ejemplo, si de algo sirviera este tipo de comentarios sería de que una persona que de alguna forma tiene un chantaje unilateral, o sea, es decir, que solamente una de las partes lo ejerce, lamentablemente sufre más. ¿Por qué? Porque este sometido, el otro de alguna forma es quien tiene una posición precisamente de superioridad, una posición donde está sometiendo al otro, y entonces el aumento de la agresividad de alguna forma puede ir incrementándose porque ya se dio cuenta que ya sometió a la otra parte. Entonces, ningún tipo es sano, no es ni que te hagan ni tampoco que mutuamente se hagan la vida de cuadritos, que sean chantajistas, pero la realidad es que de alguna forma una persona que entiende el juego y que entra al juego al final del día está en ese mismo juego, pero la persona que simplemente permite que el otro la someta o lo someta, lamentablemente va a sufrir porque siempre va a estar propenso a que si no está bien encaminado y si no se da cuenta prontamente de este chantaje, pues siempre va a sufrir porque va a decir es que si me necesita, es que no la puedo dejar sola, sobre todo ahorita que está enferma, que a lo mejor perdió el trabajo, que X o Y situación. A veces siempre hay que ver de la forma que podemos realmente ayudar más. Y si una persona, por ejemplo, el otro día una situación donde una pareja, uno de ellos pierde el trabajo,
la otra persona está trabajando y quien se queda en casa, quien pierde el trabajo, dice es que no pasas tiempo conmigo, es que cuando trabajaba pues no me daba cuenta, pero ahorita me doy cuenta que eres muy egoísta porque no pasas tiempo conmigo, porque te la vives en el trabajo, porque o sea, dices, a ver, espérate, entonces, ¿quién va a correr con los gastos de la casa? O sea, también no se vale que entremos en una situación, como decimos, de estirar y aflojar y que de repente te des cuenta que esa persona lamentablemente pues te está chantajeando porque no comprende que al final del día alguien tiene que trabajar, alguien tiene que correr con los gastos y que si yo me quedo en la casa, por ejemplo, pues también tiendes a ser propenso a perder el empleo y ahora sí van a ser problemas mayores. Pero bueno, ese es uno de los tipos de chantaje. Por ello, se habla de que, por ejemplo, el temor que alguien representa para ti es sencillamente y directamente proporcional al poder que tú le has dado, que tú le has otorgado, para que de alguna forma ese temor te lo implante en tu persona y que de alguna forma tú te la creas. Es así de sencillo. La persona va a tener el control sobre ti en la medida que tú se lo permitas, que tú se lo otorgues y sobre ello va a ejercer algún tipo de coacción precisamente sobre ti, ya sea de cualquier tipo, pero sobre todo, y la más triste es la emocional, porque es la que más tardamos en aceptar y la que más tardamos en solucionar. Y bueno, muchas veces se dice que existen mensajes que nos proveen de alguna forma esas personas chantajistas donde nos dicen yo soy así y así lo quiero y tú me tienes que aceptar, y ese es un mensaje que te están lanzando de entrada de agresividad donde sabes que esa persona no va a ceder. Las personas, siempre digo, las personas no cambiamos en el sentido estricto de una necesidad que tengamos, bueno, yo cambio por mí, pero si tú esperas que alguien más cambie por ti, lamentablemente y tristemente quizás eso no suceda. Dentro de los ejemplos que encontré también, bueno, antes te voy a mencionar una frase de Séneca que me gustó, que decía que la persona más poderosa es aquella que es dueña de sí mismo, de sí misma, porque sencillamente si tú sabes qué quieres, hacia dónde vas, qué es lo que te beneficia, qué te perjudica de alguna forma, tú eres dueña de tu ser y por ende vas a tener el poder sobre ti y no se lo vas a dar a alguien más. Así es que qué sabio es Séneca en el sentido de todo lo que ha dejado, de toda esta ideología que de alguna forma te puede servir hoy. Precisamente ya él evidentemente ha dejado un legado y yo creo, y siempre lo digo, los libros es lo mejor que puedes tomar para que puedas aprender de forma, digamos, más rápida, porque ya está la sabiduría de todos esos grandes, como en su momento lo fue Séneca, y que hoy tenemos aún a nuestro alcance todo